Se le oye, pastor. Tiene el micrófono apagado. Sí. Saludamos a los hermanos que no habíamos saludado en el nombre de Jesús y vamos ya a dar inicio en el nombre de Jesús. Recordemos, hermanos, que la salvación y la vida eterna, y más que eso, el ser hechos hijos de Dios, consiste en conocer a Jesús. Hemos estado viendo que para conocer a Jesús, voy a apagar la cámara porque me dice aquí que el internet es inestable. Voy a apagar acá. Entonces dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús, ¿verdad? Y estamos desarrollando 5 preguntas en las cuales nos va a hacer más fácil este conocimiento del hombre Jesús. Y es importante que en el desarrollo de cada pregunta estamos viendo que cada pregunta va a tener unas respuestas. Digamos que es el fundamento de cada respuesta. Ya vimos el fundamento de la primera respuesta, que es el Jesús, el Hijo de la Virgen María, y veíamos también, hace 8 días alcanzamos a avanzar un poco en Jesús, el Hijo de Dios. Hay unos fundamentos para esta respuesta. Quiere decir que digamos que esta respuesta tiene 10 o 11, esta pregunta tiene 10 o 11 respuestas, ¿sí? O fundamento que nos van a llevar al desarrollo de esta pregunta o a conocer más a Jesús. Decíamos que Jesús es el Hijo de Dios por 2 razones, porque Dios lo engendró y el Espíritu Santo lo concibió. Para llegar a ser hijos se necesita ser engendrados. Entonces la Biblia habla claramente que Dios es el Padre de Jesús, que Él lo engendró. En Hechos 13:33 lo habla, en Salmos 2:7 también habla de que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces es hijo de Dios porque Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo. En Mateo 1:18 y 1:20 está hablando que es concebido por el Espíritu Santo. Esto, el que Jesús sea concebido por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo y engendrado por Dios, nos lleva a recordar que Jesús es el unigénito y el primogénito de Dios. Recordemos que no había hijo porque en Adán todos nos perdimos y no había hijo, ni la Virgen María, pues su misma palabra dice la Virgen, ella tampoco tenía hijos. Entonces, al ser concebido por Dios y al ser engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo, entonces Jesús llega a ser el unigénito de Dios, que es el único nacido de una virgen, engendrado por Dios, y no habrá otro. Recuerde que ya no, no necesitamos sino un Salvador, ya no habrá otro. Y es el primogénito de Dios, el primer hijo engendrado en la Virgen María. También otro fundamento de esta respuesta es que Jesús, al ser hijo de Dios, nace en el reino de Dios, es hombre espíritu, porque pues nació del espíritu, es verdaderamente libre, es uno con Dios, es decir, que al ser uno con Dios, tiene la imagen y semejanza de Dios. Él nace en santidad, no nace con pecado como nacimos nosotros, ¿cierto? Entonces, él nace santo, pero permanece santo. Es salvo, ¿cierto? Él nació salvo, pero nació para ser condenado. También nació con naturaleza divina y al tener naturaleza divina tiene comunión con Dios. Entonces, esas son las respuestas que tiene esta pregunta. Con estos puntos, lo que podemos ver es que esta condición de Jesús lo hace un hombre especial. Es un hombre que viene del cielo, pues por ser engendrado por Dios. Entonces él, en esta condición que él tiene, él escoge morir por nosotros, escoge morir por amor, decide escoger lo bueno y desechar lo malo, y aprendió también la obediencia. Esas son algunas de lo que podemos ver, y ya lo vamos a ver en otra pregunta más adelante, pero él puede escoger. En cambio, nosotros no, porque nacimos, ¿qué? Esclavos. Entonces, Jesús, con esta condición, ¿sí?, de hijo de Dios en el reino de Dios, verdaderamente libre, salvo, en naturaleza divina, con comunión con Dios, es el único hombre, es el único
que puede quitar la naturaleza de pecado, ¿sí? No quita solamente el fruto, porque el fruto son los pecados. Él tiene el poder, digámoslo así, es el único que puede quitar la naturaleza de pecado y el fruto, o sea, quita el fruto y quita la raíz de esos pecados que es el pecado, es decir, esa naturaleza. Y lo más importante que podemos ver es que un hijo de Dios tiene el amor de Dios derramado en su corazón. Entonces podemos ver que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Todo lo que él hizo, lo hizo por amor. Recordemos que él lo hizo y podemos ver que al ser hijo de Dios, Dios estaba con él. Ahí en Hechos 2:22 dice que Dios todas las cosas las hizo, pero las hizo por medio de Jesús, porque es que Dios estaba con Jesús. Entonces, esto nos lleva a que Jesús, al ser hijo de Dios, es el único que puede pararse y decir yo soy. ¿Sí? Recordemos que nadie podía decir yo soy. Por el hecho de ser hijo de Dios, él pudo decir yo soy. Pero para poder tener poder decir yo soy el camino, la verdad, la vida, el camino de justicia, yo soy, todos los yo soy, él tuvo que hacer méritos para ganarse los títulos, ¿sí? Por decir algo. Para decir yo soy el camino, tuvo que hacer mérito. Para decir yo soy camino de amor, tuvo que hacer mérito. O sea, todos los yo soy de Jesús, pero hubo que, es decir, para decir yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Para tener esos títulos del buen pastor, del camino, de la verdad, tuvo que hacer mérito. Pero por el hecho de ser hijo de Dios, ya nació con el título de yo soy. O sea, él nace con ese título y él puede decir yo soy. ¿Sí? Entonces, esa es la base o el fundamento de la respuesta de esta pregunta, donde podemos nosotros conocer a Jesús. Pero es de gran trascendencia que usted y yo sepamos por qué es importante que Jesús sea hijo de Dios. Sí, porque es importante que él tenga toda esta condición, ¿sí? Que lo hace de tener esta condición por ser hijo de Dios. En primer lugar, es para que las escrituras se cumpliesen, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no, cuando él envía a Jesús, él no estaba improvisando. Recordemos que él ya lo había planteado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, él no está improvisando con respecto al enviar a su hijo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, es para que se cumplan las escrituras, aquello que ya estaba escrito. Estaba profetizado, ya estaba planeado. Y lo vemos en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido bajo la ley, ¿sí? Cuando se cumplió ese tiempo para que se llevaran a cabo esas promesas, Dios envió a su hijo, ¿sí? Entonces es importante para que se cumplieran las escrituras. Aparte de eso, dice que es importante que Jesús sea hijo de Dios porque no existía una forma de cumplir con el plan de salvación para el hombre. Recordemos que el hombre se encontraba o nos encontrábamos con naturaleza de pecado y también por estar con naturaleza de pecado estábamos bajo el poder del enemigo. Entonces ningún hombre podía salvar. Entonces ahí se cumple la escritura para que se llevara a cabo y se pudiera cumplir el plan de salvación. Porque a través de Jesús es la única manera que se puede redimir el hombre. Dice que la única manera de que el hombre pudiese ser redimido, es decir, rescatado de esa esclavitud del pecado, es que naciera un hombre libre de la esclavitud del pecado y libre del poder del enemigo. Entonces, antes de que viniera Jesús, no había ninguno, porque en Adán todos éramos pecadores. Entonces, es la única manera en que se podía redimir. Hace 8 días habíamos dado el concepto de lo que es, que es redimir. No sé si alguien recuerde qué es redimir.
Es la acción de sacar a algo o a alguien del pecado. ¿Alguien del recuerda efecto del el pecado. concepto de rescatar o sacar algo a alguien de la esclavitud o del pecado, cierto? Pagando un precio muy alto. Había que pagar un precio y recordemos que no había, nadie tenía, porque no se trataba de dinero. Sí, no se trataba de dinero. Entonces es una de las razones que es importante que Jesús sea hijo de Dios, es por eso. Esto nos lleva a nosotros a valorar el amor, a ver el valor del amor de Dios, del amor de Jesús y de cómo Dios ha trabajado, ¿sí? Para que usted y yo seamos salvos, porque recordemos que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso envió a Jesús. Entonces, ahí nosotros podemos valorar todo este amor. La Biblia también dice que es importante que Jesús sea hijo de Dios porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí? Entonces, eh, al Jesús nacer, Dios puede recibir el nombre de Padre, porque en el Antiguo Testamento no se conoce a Dios como Padre, sino como ¿qué? Como Creador. Recuerde que la deidad en el Antiguo Testamento estaba formado por el Creador, por el Verbo y por el Espíritu Santo. Entonces no se conocía Padre. Al nacer Jesús en la Virgen María, entonces Dios recibe el nombre de Padre, porque Él es el ¿qué? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, a través de Jesús nosotros podemos conocer al Padre porque Él es la imagen de Él. Eso está en Colosenses 1:15. Entonces, también dice la Escritura que es importante que sea hijo de Dios porque antes de ser engendrado Jesús, ¿sí? No existía hijo en el cielo. O sea, no habían hijos, ¿sí? Entonces, Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces allá no había hijo. Pero hoy que haya un hijo allá, que es el Señor Jesucristo, ya está, porque Él es el hombre hecho de Dios, eso hace que usted y yo tengamos unos privilegios, ¿sí? Seamos bendecidos porque dice que Él está allí y Él puede ser el sumo sacerdote que puede compadecerse de ustedes y de mí, porque Él cuando estuvo aquí se dio cuenta cómo es estar aquí, ¿sí? Entonces Él puede compadecerse. Por eso es que ese es un privilegio también. Y también otro de lo que es muy importante que Jesús sea hijo de Dios es porque el Señor Jesús nace en el reino de Dios, ¿cierto? Y Jesús nunca perteneció al reino animal. El reino animal, en el reino animal pertenecen todas las personas que fuimos engendrados por un hombre, ¿sí? Es decir, todos aquellos que nacimos con naturaleza de pecado. Entonces, por eso también es importante que naciera hijo de Dios para que él pudiera pertenecer en el reino. Recordemos que en el reino de Dios, allí en Judas 1:10 muestra que el reino animal está dividido en dos, después de que el hombre peca, en el reino animal racional y en el reino animal irracional. Y aquí en Primera de Corintios 15:46 está hablando acerca de lo que es el reino de Dios. Entonces, son estas las razones por las cuales es muy importante que Jesús sea hecho hijo de Dios. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. O hasta ahí estamos claros. Paz, pues yo me interrumpí ahorita. ¿Puedes explicar un poco lo de los yo soy de Jesús, por favor? Bueno, cuando nace Jesús, Jesús nace con naturaleza divina, ¿cierto? Por ser engendrado por Dios. Entonces, él pudo decir, yo soy la luz del mundo. Nadie podía decir
que era la luz, porque todos nosotros estábamos en tinieblas. Sí, pero cuando él dice yo soy, el título de yo soy lo tiene por nacer de Dios, engendrado por Dios. Yo soy, o sea, con decir yo soy es porque es hijo de Dios. Pero para decir la luz, es decir, yo soy la luz, tuvo que hacer méritos. ¿Sí? Por ejemplo, para decir yo soy el buen pastor. O sea, es el único que se puede decir yo soy porque es hijo de Dios. Y el buen pastor es porque hizo unos méritos. ¿Cuáles méritos? Pues que más adelante lo vamos a ver. Y es que Jesús tiene el papel del pastor y muere por las ovejas, ¿sí? Pero note la condición que tenía él. Era hombre espíritu, era verdaderamente libre, era santo, era salvo, o sea, él tenía con qué pagar. Entonces, él es el buen pastor que su vida da por las ovejas, pero para ser el buen pastor tuvo que hacer méritos, ¿sí? Pero también Jesús ocupa el lugar de la oveja. ¿Por qué? Porque él se puso en nuestro lugar para recibir el castigo y cuando fue allí al Hades. Entonces, yo soy, cuando Jesús dijo yo soy, ese era el único que lo podía decir, ¿sí? Por ser hijo de Dios. Y los títulos, yo soy el camino, la luz, el buen pastor, la vid verdadera. Entonces tuvo que hacer unos méritos. Creo que en el próximo nivel, entonces ya vamos a conocer a Jesús en los yo soy, porque es en el próximo nivel, ¿sí? Porque es necesario que nosotros conozcamos todos los yo soy de Jesús, porque al conocerlo a él, entonces nosotros podemos crecer a la estatura de él y podemos valorar ese trabajo, esa obra de Jesús, ese amor de Jesús por nosotros para que nosotros por medio de él tuviésemos la potestad, el derecho de ser sus hijos. Entonces de ahí la gran trascendencia, es trascendente que Jesús sea hijo de Dios, ¿sí? Entonces eso es. No sé si me hice entender, hermanito José. Amén, pastora, sí, señora, ya me quedó claro Yo soy. porque los títulos, porque, sí, señora, y que hizo unos méritos, sí, señora. Exacto. Y los méritos, los yo soy que los encontramos en Juan, que Juan es el que nos muestra al Hijo de Dios, ¿cierto? Ahí encontramos yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Bueno, ahí en Juan, si al leerlos ustedes pueden ir sacando la lista de todos los yo soy de Jesús, ¿sí? Que para cada ese título él hizo unos méritos, pero por ser hijo de Dios pudo pararse y decir yo soy, era el único que lo podía decir, porque no había ningún otro, porque todos estábamos con naturaleza de pecado y bajo la esclavitud o bajo la potestad del enemigo. Amén. Entonces, por eso es importante que Jesús sea hijo de Dios. Ahora, ¿para qué es necesario? O sea, era un requisito, era necesario que fuera hijo de Dios, ¿sí? Bueno, una de las razones por lo cual era necesario que Jesús fuera hijo de Dios es porque no, para que nosotros conociéramos al Padre a través del Señor Jesús, ya que como decíamos anteriormente, Él es la imagen. En lo anterior vimos es para que Dios recibiera el nombre de Padre, porque en el Antiguo Testamento no se conocía a Dios como Padre, ¿cierto? Pero en este que era necesario que fuera hijo de Dios, ya es para que nosotros le conociéramos a través de Jesús, porque solo a través de Jesús podemos conocer a Dios Padre. Por eso ahí, bueno, miramos el versículo Colosenses 1:15, y aquí en cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, ¿por qué fue eso? Porque a través de la vida de Jesús, porque como Él es la imagen del Dios invisible, entonces a través de la vida de Jesús, nosotros podemos conocer al Padre. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Es lo mismo que cuando ustedes y yo
y recibimos a Jesús, podemos decir, Jesús y yo somos uno solo, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando ven, digamos, al hermano José, ya no ven al hermano José, sino ¿a quién? A Jesús, porque como él se ha unido con Jesús, entonces uno es con Jesús. Entonces, cuando una persona empieza a tratar, digamos, con el hermano José, pues conocen a Jesús. Asimismo, sucede con el Padre, porque a través de Jesús nosotros podemos conocer al Padre. Otra razón por la cual era necesario que fuera hijo de Dios es porque Jesús nace con vida espiritual, es un hombre espíritu. O sea, recuerde que lo que es nacido del espíritu, espíritu es, eso lo dice en Juan 3:6. Nosotros hemos nacido perdidos y con naturaleza de pecado, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús nace con naturaleza divina, santo, en comunión con Dios, verdaderamente libre, con autoridad sobre toda la creación y sobre toda la potestad del enemigo. Entonces, ahí por eso es importante y era necesario, era un requisito que fuera hijo de Dios. Por eso es necesario que fuera hijo de Dios, para que él naciera en esa condición. Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, que él tenía ¿qué? Autoridad. Aquí en Lucas, creo que es 9:1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note que él, por ser hijo de Dios y al tener esta condición de hijo de Dios, de naturaleza divina, de santo, él tiene autoridad y tiene poder. Y note que se la delegó también a quién, a los discípulos antes de nacer de nuevo. Por eso dice que les dio ¿qué? Autoridad para qué, para echar fuera. Les dio de esa autoridad que Dios le había dado a él o que él tenía por esa condición y le da a los discípulos y los envía a qué, a hacer ese trabajo, ¿sí? Y aún ellos no habían nacido de nuevo. En Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Note la autoridad, note que él tiene sobre toda la creación y sobre toda la potestad del enemigo. Por eso es que es el Señor de toda la creación. Por eso era necesario que Jesús fuera hijo de Dios. Ahora, ¿en qué es beneficiado usted y en qué soy beneficiada yo? ¿En qué nos beneficia o en qué se beneficia el hombre que Jesús sea hijo de Dios? Entonces, nosotros podemos ser beneficiados porque resulta que en Adán lo perdimos todo, ¿sí? Pero en Jesús todo lo podemos recibir a través de él y por él porque él lo rescató, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice Jesús, nadie puede venir al Padre sino por mí. O sea, ese es un beneficio que al ser hijo de Dios tiene usted y yo. Nosotros hemos venido al Padre por Jesús, ¿sí? Dios nos trajo a Jesús y ahora Jesús nos va a llevar ¿a dónde? Al Padre. Por eso dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. No hay otra manera. Recordemos que la Biblia dice por allá, creo que es en Timoteo, que dice que porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. También dice que somos beneficiados porque Jesús es el pan de vida. Entonces nosotros por medio de Jesús podemos ser sustentados, podemos ser alimentados en cuando lo conocemos. Es el pan que da vida. Por eso es que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y por eso es que Jesús dice, yo soy el pan, el verdadero pan. Eso también lo encontramos ahí en Juan y ahí podemos estudiar ese, creo que es en el capítulo 6, donde él habla acerca de yo soy el pan de vida. Entonces dice que nosotros a través de Jesús podemos ser sustentados en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que usted y yo necesitemos. En cualquier situación, nosotros a través de Jesús
podemos nosotros encontrar eso que estamos necesitando. Podemos ser alimentados y sustentados a través de él, para esta vida y para la venidera. O sea, es integral, es integral. Por eso es que es tan trascendental que nosotros conozcamos a Jesús. Jesús en Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y al que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Note que él está diciendo nunca ni jamás, es decir, que nosotros somos sustentados y somos alimentados a través de Jesús, a través de conocerlo, y esto es a través de todas las áreas. Todo lo que usted necesite, todas las decisiones que deba tomar, las soluciones, todas las encontramos en él. Entonces, nadie, como les decía, nadie puede decir yo soy, ¿sí? Porque es que Jesús es la solución para todas nuestras necesidades. Ningún hombre puede sustentar al hombre. Recuerde que él dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿sí? Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Entonces, por eso es que es necesario nosotros conocer a Jesús, ¿sí? Porque él nos da ese beneficio trascendental, ¿sí? Que solamente podemos confiar en Jesús. Por eso es que en él está la vida, ¿sí? Por eso es que en Jesús nosotros podemos confiar. Entonces, en las escrituras, usted y yo podemos encontrar todas las cosas que describen quién es Jesús, lo que representa, ¿sí? Y que se convierte en beneficio para usted y para mí. O sea, que Jesús sea hijo de Dios nos beneficia. Tenemos todos los beneficios porque él vino a darnos vida y lo hizo por amor. Amén. Ahora, ¿para qué sirve que Jesús sea hijo de Dios? Bueno, pues sirve que Jesús sea hijo de Dios porque a través de Jesús nosotros podemos tener ese derecho, esa potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? Ese es el mayor regalo que Jesús puede darle a la humanidad, ¿sí? El que usted y yo podamos tener comunión con el Padre, que podamos nosotros llegar a decirle Padre y poder tener esa certeza de que usted y yo ya no estamos huérfanos. Ahí en Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea, esa potestad quiere decir un derecho. Jesús nos da el derecho a que usted y yo seamos hijos de Dios. Por eso dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que nos sirve que Jesús sea hijo de Dios, porque por él usted y yo podemos ser hijos de Dios, porque no se es hijo de Dios de ninguna otra manera, no por obras, no por la cantidad de oración, no por la cantidad de ayuno, no porque nos congreguemos, no porque nos sepamos las escrituras. Eso no nos da el derecho de ser hijo de Dios. El que nos da el derecho de ser hijo de Dios es Jesús, ¿sí? Para que Dios pueda, ¿qué? Engendrarnos a nosotros. Por eso es que cuando nosotros conocemos a Jesús y creemos, ahí es donde Dios nos da ese derecho, ahí es donde Él nos engendra y nos concibe por medio del Espíritu Santo. También nos sirve porque nosotros podemos ser de otra condición delante de Dios. Recordemos que cómo nos veía Dios. Sí, por allá en Isaías 1:6 creo que dice que cuando Dios nos miraba a nosotros nos veía como una podrida llaga. Dice, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada bueno en ellos. No están vendadas ni curadas sus heridas. Entonces nos ve como una podrida llaga y ya podemos imaginar qué es una podrida llaga. Tiene pus, hay inflamación, está ahí hinchazón, si se descuida hay gusano, hay pus, o sea, no hay nada bueno en una llaga.
¿cierto? Aún las obras que hacíamos con esa naturaleza de pecado no eran agradables a Dios, por más bueno que sean, porque siempre lo hacíamos con una intención. Siempre lo... ¡Au! Por favor, acá se me cayó el teléfono acá que lo iba a apagar. En Isaías 1:6. Bueno, Por si quieren escribir el versículo, hermanitos. Gracias, mi hermanita. Sí, señora. 1:6. Isaías 1:6. Creo que sí está ahí, ¿verdad? Donde dice cómo nos veía Dios. Entonces, pues nos sirve que Jesús sea hijo de Dios, porque por medio de Jesús. ¿Sí es? Sí, señor. Entonces, por medio de Jesús, usted No se oye, mi pastora. Parece que se le cayó un poco la señal. Tenemos un momentico mientras ya se vuelve ya a conectar. Entonces ella nos venía explicando que en Isaías 1:6, ahí es conforme el Señor nos ve a nosotros, ¿cierto? Y nos ve como una podrida llaga, malolientes. bueno, ¿Cierto? Ya llegó. bueno, ya llegó la señal, le damos gracias al Señor. Entonces, note cuán importante es el fundamento de estas preguntas. Entonces, dice aquí que también en Efesios 2:19 dice que ya nosotros podemos pertenecer a la familia de Dios. Eso es otro para lo cual nos sirve que Jesús sea hijo de Dios. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ya nosotros debemos vernos como lo que somos ahora, esa familia, ¿sí? En donde velamos los unos por los otros, porque somos familia de Dios, y que usted y yo ya no, nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Por eso es que aquí ya cedimos los derechos, ¿sí? Porque ya nosotros no pertenecemos a esta tierra, nosotros somos extranjeros aquí, nosotros estamos de paso, esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor en las nubes. Entonces, uno de los beneficios es que podamos pertenecer a la familia de Dios. Otro beneficio es tener el privilegio de tener un hermano mayor, ¿sí? En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Entonces, Jesús es nuestro hermano mayor, y nosotros los que tenemos hermanos mayores, pues podemos ver cómo es el comportamiento de un hermano mayor. Un hermano mayor nos da todo, Jesús nos da todo lo que es suyo, y lo ganó todo para nosotros. Entonces, un hermano mayor se constituye como un padre para su hermano menor, ¿sí? Tiene cuidado de esos hermanitos menores. Entonces, usted y yo tenemos un hermano mayor, ¿sí? Y si seguimos mirando, hay muchos beneficios que tenemos nosotros por medio de que Jesús se ha hecho hijo de Dios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, señora pastora. Señora. Bueno, entonces ahí estamos viendo pues el fundamento de esa pregunta. Entonces recuerde que esa pregunta tiene 10 respuestas, ¿cierto? ¿Por qué Jesús es hijo de Dios? Y estamos viendo por qué es importante, por qué es necesario, por qué, para qué sirve y en qué nos beneficia que Jesús sea hijo de Dios, por estas características o cualidades que él tiene. Amén.
Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera respuesta de esta primera pregunta. Si ya no tenemos más preguntas así con respecto al Hijo de Dios. Ahora vamos a ver la tercera pregunta, que Jesús es el Cristo. Esta pregunta tiene tres respuestas, o sea, el fundamento de estas preguntas son tres, ¿sí? Primero es que en él se cumplieron las escrituras. Segundo, él cumplió las escrituras. Y tercero, él dio testimonio, Dios dio testimonio de que Jesús es el único Cristo. O sea, esas son las tres respuestas a esta pregunta. Entonces, Cristo, lo que quiere decir Cristo es ungido. O sea, que el ungido, ¿sí? Y Mesías. Ahora qué pena la interrumpo, ¿me puede volver a repetir las tres preguntas? Sí, señora. Las tres respuestas. Es las tres respuestas. De esta pregunta. Entonces Jesús es el Cristo porque en él se cumplieron las escrituras. Jesús es el Cristo porque él cumplió las escrituras. Y la tercera es porque Dios dio testimonio de que él es el único Cristo. Sí, porque es que la Biblia dice que vendrán falsos cristos, ¿cierto? Pero Jesús dio testimonio de que él es el único Cristo. No habrán otros. Por eso es que es necesario que usted y yo lo conozcamos. ¿Cómo, hermana Viviana? Pastora, que ahí donde usted decía que Dios es el que dio testimonio, no Jesús, ¿sí? Sí, Dios dio testimonio que Jesús es el único Cristo. Es que me pareció que usted dijo que Jesús dio testimonio. Ah, bueno, puede ser que me equivoqué. No, está muy bien, hermana Viviana. Gracias por corregir. Para que nos quede más claro. Sí. No, sí, señora. Sí, tal vez me equivoqué ahí, pero Dios es el que da testimonio. Es que sí, aquí, la hermana Viviana tiene dos. Bueno, entonces, entonces cuando nosotros decimos Cristo, quiere decir ungido en griego. Decimos Mesías, quiere decir ungido en hebreo. ¿Sí? Entonces, Cristo es ungido en griego. Y Mesías también quiere decir ungido, pero en hebreo. O sea que cuando nosotros decimos Mesías o Cristo, estamos diciendo que ungido. ¿Sí? Entonces, al conocer a Jesús, el Cristo, entonces vemos el cumplimiento de las escrituras. Entonces dice que antes que naciera Jesús, Dios habló a través de los profetas de la llegada del enviado de Dios, el Cristo o el Mesías. O sea que cuando decimos Cristo o Mesías, estamos diciendo lo mismo. Ungido, en los tiempos bíblicos, dice que se ungía a tres personajes. Se ungía al rey, se ungía al sacerdote y se ungía a los profetas. Eso era como un significado espiritual o para ellos poder desarrollar esa labor. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, ellos se ungían con aceite, ¿sí? Y es eso que simbolizaba una consagración, era consagrar a un ungido de Dios con el propósito de que esa persona a la cual se ungía con aceite, ellos fueran a cumplir una labor específica, ¿sí? Era que ellos fueran en una labor
de esos propósitos que Dios tenía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que se ungió al rey Saúl para que él fuera el primer rey. Allá el profeta Samuel va y lo unge. También fue ungido Eliseo. Bueno, allí ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas en el Antiguo Testamento para un propósito específico de parte de Dios. Entonces, por eso es que los profetas anuncian que el Cristo o Mesías sería una persona con poder sin límite, ¿sí? Y que establecería la paz y la justicia sobre el mundo. Entonces, ahí en Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Por eso es que él es Cristo, porque era el ungido de Jehová. O sea, tenía que ser ungido, pero no, ya no era ungido con aceite, sino directamente con el Espíritu Santo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Entonces, eso quiere decir que que Cristo sería ungido y él sería cuidadoso, sería diligente, tenía interés con esta persona que tenía que llevar esto a cabo. En Isaías 53 del 1 al 9, que vemos a Jesús en toda la labor que él venía a hacer por el pueblo. No sé, vamos a leerlo. No sé si la hermana Catherine ahí me puede colaborar con esta lectura. Isaías 53 del 1 al 9. Aquí hace referencia que el Mesías no cumplió, este Cristo no cumplió las expectativas humanas y lo muestra como el siervo sufriente. Las personas o los judíos, ellos creían que Jesús iba a llegar en otras condiciones, o sea, que iba a llegar Ya, a reinar. ya lo tengo, hermanita, hermanita Irma. Ay, listo, mi hermanita, por favor, ¿lo puedes leer? Vale. Dice Isaías 1:9, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para lo que deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hasta Amén. allí. Entonces, note que las expectativas que tenían los judíos, ¿sí? Ellos tenían otras expectativas, pero el profeta Isaías está mostrando que era muy diferente a las expectativas que los judíos tenían. Ellos esperaban un Mesías que viniera a dominar, ¿cierto? Que viniera a vengarse de sus enemigos, ¿cierto? Que no fuera humilde. Pero acá en el profeta Isaías 53 del 1 al 9 ya está diciendo que la condición de Jesús pues era el siervo sufriente, que sería oprimido, más bien que sería humilde, que sería justo. Entonces por eso es que ellos allí cuando él llega pues no le conocen, precisamente porque no le pusieron el sentido a
a esta escritura, ¿sí? No le ponen el sentido a esta escritura. Entonces, también el profeta Jeremías en el versículo 23 del 5 al 6 muestra al Cristo en una como un sacerdote, en una función de sacerdote, ¿no? Que viene a representar a Dios y viene a representar a Dios ante el pueblo, ¿sí? Porque realmente eso fue lo que él hace. Perdóname un segundo, Jeremías, ¿qué me dices? Jeremías, ¿qué, hermanita? 23. 23 del 5 al 6. Gracias. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuestro justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual te llamarán Jehová, justicia nuestra. Sí, ve, y un sacerdote pues viene un sacerdote, la función de él es que el pueblo pues esté bien, está orando por él, está dando palabra, de tal manera que el pueblo pueda vivir confiado. Entonces, así lo está mostrando ya el profeta Jeremías, ¿cierto? Y Zacarías, el profeta Zacarías del versículo 9, capítulo 9, versículo 9, ya lo muestra como el justo y como un salvador humilde. Note que aquí estaban las escrituras, pero ellos no lograron poner el sentido a esta escritura y cuando ven a Jesús no lo reconocen. Entonces, si ahí lo puede leer. Sí, señor, yo lo leo. Yo lo leo. Nueve. 9:9. Sí, 9. Dice, no, este no es. Estaba leyendo el que no es. Hermanos, en pantalla les estoy compartiendo la Biblia por si de pronto quieren leer de ahí. Pero es Zacarías, Viviana. Su merced colocó Jeremías. Es Zacarías, hermanita. Ah, qué Zacarías. pena, escuché mal. Ya la Jeremías tenés. era el anterior. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, note que en el Antiguo Testamento es el Salvador, ¿cierto? Cuando él aparece, entonces el pueblo empieza a llamar a Jesús el Salvador del pueblo, o sea, el Mesías, el ungido, ¿sí? Entonces, Jesús él sabía en cierta manera cuáles eran las expectativas del pueblo, que el pueblo quería una pronta liberación, ¿cierto? Pero ellos tenían otra expectativa de él, cómo iba a llegar. Entonces descartan ellos por eso es que no le conocen, por eso es que muchos no le reciben. Bueno, entonces también podemos ver que Jesús va más allá, es decir, que Jesús quiere en esa humildad, en esa sencillez de él quiere. Hermanita Irma, me surgió una pregunta. Sí, señora. Digamos, ¿cuál era la condición a los profetas cuando vino Jesús, ¿cierto? A los profetas, maestros, digamos, ¿cuál era la cercanía que existía entre las personas con Dios? Porque algunos sí lo llamaron el Mesías, digamos, el pueblo, ¿cierto? Lo llamó el Mesías, el ungido, o sea, ellos sí creían en el Salvador, pero los sacerdotes no, o sea, ellos no les fue revelado o no tuvieron digamos, la capacidad de entender las escrituras, o sea, la diferencia entre unos y otros, ¿por qué se debe eso? ¿El Espíritu Santo estaba sobre el pueblo o sobre qué? Que digamos, unos sí creyeron y otros sí lo consideraban desde antes de su sacrificio, que él era el Salvador, ¿cierto? Unos sí confiaron en él y otros no. ¿Por qué sería? Porque no estaba.
o porque, o sea, o definitivamente tenía, o sea, tenía que cumplirse la escritura, pero a los sacerdotes no les fue revelado. Es que ellos todos sí creían, desde los sacerdotes, todos ellos estaban esperando al Mesías, ¿cierto? Sí, sí. Pero seguramente por la dureza de corazón, ¿sí? Porque el Señor habla de esa dureza de corazón. Allí dice que no le pusieron el sentido a esta palabra, porque aquí estaba muy claro. O sea, es que dice, y el rey vendrá a ti justo, salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínense que esa profecía, hoy usted y yo la entendemos muy bien, ¿cierto? Ahí está, pero ellos no pudieron ver eso. Por la humildad del corazón, ¿verdad? Yo pienso que Porque pensar que es por la humildad, digamos, por decirlo así, por el estatus que tenían ellos como profetas y como, digamos, sabe Dios de la ley, que de pronto estaban esperando un Salvador en otras condiciones, me imagino. en otras condiciones. Como un sí, rey, como tal, como rey, no como siervo, sino como rey. Sí, no esperaba. Aquí dice humilde. Ajá, exacto. Justo. Pero ellos en la humildad, ellos tal vez no lo miraron fue no la humildad en el corazón. Ellos, o sea, ellos estaban mirando, no miraron en la humildad de ese corazón, sino que ellos se esperaban era como en riqueza. Alguien que fuerte. Viniera a reinar, sí, que viniera a reinar, que viniera a mandar, que viniera en un momento dado como a tomar decisiones, y no como en esa humildad de que pone la otra mejilla, de que no va a gritar, de que no va a estar en peleas, todo esto, ¿sí? Entonces ellos no pudieron ver eso, ellos esperaban era otro tipo de rey, pero precisamente, seguramente dice, pero por tu corazón, es por la dureza de corazón, no abrieron su corazón a que, por eso es que cuando Jesús viene dice, mire, escudriñe las escrituras, escudriñe porque ahí está, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando nosotros leemos al profeta Isaías, es necesario que nosotros miremos lo que se ha dicho de esa persona. Dice que se dará cumplimiento, de todas estas palabras se da cumplimiento en toda su vida, y él es el ungido del Señor. Note que allá en Lucas 48 es donde ya se habla de cómo Jesús es ungido, ¿sí? Entonces, hoy la iglesia está establecida por el Señor Jesús, ¿cierto? Y pues ha prevalecido basado en el Evangelio del Reino, y a través de los tiempos prevalece, ¿cierto? Entonces, el Mesías, el ungido del Señor, la iglesia puede proclamar hoy a Cristo el Mesías, el ungido del Señor, en medio de tanta situación y en medio de tanta incredulidad y en medio de tanto tiempo difícil. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de poder entender esta escritura, de poder conocer que Jesús es el Cristo y que es para que se cumplan las escrituras, específicamente porque en Jesús se cumplieron las escrituras. ¿Cuáles escrituras? O sea, las escrituras que se cumplen en Jesús son todas aquellas que dependían de Dios. Por ejemplo, que naciera de una mujer virgen. ¿De quién dependía? De Dios, ¿cierto? Por eso es que es necesario que Jesús fuera el Cristo para que se cumplieran las escrituras. Que se cumpliera. Sí, es necesario que Jesús fuera el Cristo en primer lugar para que se cumplieran las escrituras. Pero ¿cuáles escrituras? Todas estas escrituras que dependían de Dios. Por ejemplo, que naciera de una mujer virgen. No dependía de Jesús, dependía de Dios. ¿Cierto? Sí. Que naciera de noche. ¿De quién dependía? De Dios. Que naciera en una mujer, dependía de Dios. Que naciera de la Virgen María. Que naciera en Belén. ¿Sí? Todas estas escrituras
ha dicho de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplen en él. Por eso es que dice que Jesús es el Cristo, porque en él se cumplen las escrituras, ¿cierto? Por eso es que el libro de Mateo es el que nos muestra a Jesús el Cristo, ¿cierto? Y esta escritura, imagínense que estaba escrita en primer lugar a los judíos, luego a la iglesia y luego a todo el mundo. Por eso es que los judíos al leer Mateo podían identificar al Mesías, podían identificar a Cristo, pero pues ellos fueron muy pocos los que de pronto pudieron reconocerlo. Entonces el propósito del Evangelio según San Mateo es mostrar que la salvación viene en los judíos, ¿cierto? Demostrar que Jesús es el Cristo. Por eso cuando inicia la genealogía de Jesús, inicia diciendo que él es hijo de Abraham, ¿sí? En el nieto Jacob. Génesis capítulo 12:3 nos dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios promete a Abraham que en la simiente de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Y cuando empieza la genealogía de Jesús en Mateo 1:1, ¿qué dice? En Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Sí. hijo de Abraham. Exactamente. Entonces, por eso es que Mateo estaba dirigido a los judíos, ¿sí? Para mostrar todas esas profecías que estaban establecidas allí para que cuando ellos leyeran y se llegara el tiempo del cumplimiento, fuera inequívoco que ellos pudieran reconocer a Jesús, ¿cierto? Pero ellos no lo reconocen. Entonces, por eso es que en esa genealogía dice que hijo de Abraham, entonces nace de la tribu de Judá. Ya también en Génesis 49 también ya estaba dando ahí esa profecía que vendría de la tribu de Judá y reinaría sobre Israel, que no se le quitaría el cetro, y también se llama León de la tribu de Judá, hablando solamente de Jesús. Entonces, ahí esas profecías dependían de quién, de Dios, que fue de la tribu de Judá. Todo eso dependía de Dios. Entonces, por eso es que en él se cumplen las escrituras. También en Mateo habla de que Jesús es hijo del rey David, ¿sí? Eso también, para que fuera hijo del rey David, también dependía de Dios, porque de David es donde nacen todos los reyes de Judá. Entonces, ahí se está cumpliendo las escrituras en Jesús, de todo eso que estaba allí profetizado. También dice que Jesús es un príncipe, ¿sí? Un príncipe es el primero que nace en un reino. En este caso, Jesús es el Mesías príncipe porque es el primero que nace con naturaleza divina. Es el primer hijo de Dios, es el primero que nace en el reino de Dios. Entonces, por eso Jesús es el príncipe. Y en Isaías 9:6 dice, y el principado sobre sus hombros. ¿Sí? Y luego en Daniel 9:23 dice que se le quitaría la vida al príncipe. Todas esas profecías los judíos no lograron, no les fue revelado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Isaías 9:6 y Daniel 9:23? Pues que era un príncipe, pero que no tenía reino, porque pues allí se le iba a quitar la vida, que es descendencia del rey David, por eso es príncipe también, y porque para que se cumplieran las escrituras. Entonces, Jesús es el primer ciudadano del reino de los cielos, ¿sí? Era el heredero a esa corona, en Jesús se cumplen esas promesas hechas a David. Entonces Jesús es el Mesías príncipe o primer ciudadano ungido del reino de los cielos, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces por eso es que ahí en Filipenses 3:20 dice que
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, de allí es donde viene el Señor Jesucristo, porque Él es el primer ciudadano de ese reino. Y dice que sería el primero entre muchos hermanos. Y empieza ahí a cumplirse una serie de escrituras donde dice que es hijo de David, será el simiente de la mujer, y que sería hijo de la Virgen María. En Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento de la promesa, nació bajo la ley, hijo de una mujer. Tenía que ser por la obra del Espíritu Santo, que nacería en una pequeña ciudad de Judá, o sea, en Belén. Allí también nació David. Entonces, todas estas profecías se cumplen en Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo. Pero también Jesús cumplió las escrituras. O sea, ya en este caso es todo lo que dependía de Jesús. De Jesús. O sea, él era, por ejemplo, que abriría su boca por parábolas. ¿De quién dependía eso? De Jesús como tal ya. De Jesús, ¿cierto? ¿Cuál otra profecía sí que dependiera de Jesús para que él cumpliera las escrituras? ¿Cuál otra recuerdan ustedes? Que tuviera que cumplir Jesús. Cuando él dice tengo sed también, ¿no? Puede ser. También cuando él dice tiene sed. Por ejemplo, cuando dice que como cordero sería llevado al matadero y no abriría su boca. Entonces, eso dependía de él porque ahí guardaría, porque eso quiere decir que él entendió la manera también de guardarse en santidad, que es cerrando la boca, porque no, por eso es que la Biblia hace tanta como énfasis en que seamos cuidadosos cuando hablamos, que seamos prontos para oír, tardo para hablar, porque en las muchas palabras dice que no falta el pecado. Entonces él entendió allí que guardando su boca, allí iba también a conservar la santidad. Entonces, todas esas profecías, ¿sí?, que dependían de Jesús, entonces él que tenía que escoger lo bueno y desechar lo malo. Eso no dependía de Dios, dependía de Jesús. Entonces Jesús es el Cristo porque Dios cumplió en él todas esas profecías que dependían de él, pero Jesús también cumplió todo en lo que allí estaba escrito. Por eso es que dice, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Él conocía las escrituras, ¿sí? Y por eso pudo obedecerlas, porque al tener esa naturaleza divina, pudo colocarle sentido a la palabra y pudo comprender lo que estaba establecido para él, lo que él debía hacer, que tenía que sujetarse a las autoridades, tenía que honrar a padre y a madre, ¿sí? Todo lo que estaba allí establecido, él lo cumplió. Entonces eso es importante, por lo cual Jesús sea el Cristo, ¿sí? Para que las escrituras se cumpliesen. Pero también era necesario que el Señor Jesús fuera ungido o fuera el Cristo, ¿cierto? Que es ungido. Porque era la única manera en que él empezaría su ministerio. Recordemos que a los 30 años Jesús es ungido con el poder del Espíritu Santo. Estaba profetizado allá, esto también estaba profetizado, estaba profetizado ya en Isaías 51, 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso estaba profetizado allí en el Antiguo Testamento, pero se viene a confirmar en Lucas 3:22.
Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo y decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí viene el Espíritu Santo, pero luego allí en Lucas 4:18, Lucas 4:18, allí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos. Para eso era necesario que Jesús fuera el Mesías, para que fuera ungido y de esa manera pudiera empezar su ministerio. Entonces, aquí podemos nosotros ver en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Entonces note que esta unción del Señor Jesús viene directamente de Dios. En el Antiguo Testamento se ungían ¿con qué? Con aceite, y era algo simbólico espiritual. Pero en el caso de Jesús, la unción viene directamente de Dios y él recibe el poder, ¿sí? Entonces, es necesario que fuera Mesías para que fuera ungido, y para ser ungido, él tenía que ser el heredero al trono. Tenía que ser descendiente del rey David. Entonces, por eso es que ahí en la genealogía nosotros vemos que él dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él ahí está mirando el cumplimiento de esa escritura. Entonces, también al ser ungido, entonces siendo ungido, Jesús o el Cristo tenía que ser maestro, jefe y testigo. Ya más adelante vamos a mirar a qué se refiere que él tenía que ser maestro, jefe y testigo. Pero para que fuera maestro, jefe y testigo, tenía que ser ¿qué? Ungido. Tenía que ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí en el libro de Mateo encontramos muchas veces donde dice, y esto es para que se cumplieran las escrituras, y esto es para que se cumplieran las escrituras. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar mirando cuáles eran esas profecías y dónde está el cumplimiento, ¿sí? Para que nosotros podamos conocer bien a Jesús el Cristo y no tengamos nosotros ninguna duda. Entonces, ¿en qué nos favorece que el Señor Jesús sea el Mesías príncipe o el Cristo? Entonces, nos favorece porque Él quita el pecado del mundo. Dice el Mesías príncipe, el primer ciudadano ungido, el primer ciudadano del reino de los cielos. Él quita el pecado del mundo, nos salvó, ¿sí? Por todas las obras porque en él se cumplieron y además porque él cumplió las escrituras. Entonces nos sirve que sea ungido para que él pudiera salvarnos, para que él pudiera quitar ese pecado del mundo. Entonces vamos a mirar aquí el concepto de salvar. Entonces salvar es la acción de detener una sentencia que estaba dada, que humanamente no hay solución ni salida. Entonces, o sea, que es detener algo que estaba dado, hecho o establecido. ¿Y qué era lo que estaba establecido? Que usted y yo fuéramos al infierno, ¿cierto? Que nos perdiéramos allí. Pero al ser ungido, Jesús pudo cumplir todas esto que estaba establecido en las escrituras, y al cumplirse en las escrituras, entonces nos sirve en que, o nos favorece en que Jesús nos pudo salvar. Entonces dice que ningún hombre podía ser salvo y ningún otro hombre podría salvar a otra persona, ¿cierto? Sino solo Jesús nos puede salvar de la condenación en el infierno
Y solo Jesús nos puede redimir de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué es redimir y ya hoy nos queda el concepto de lo que es salvar. ¿Sí? ¿Acaso el ¿Me, concepto de me salvar? puede repetir el concepto, pastora, por favor? De salvar es la acción de detener una sentencia que estaba dada, que humanamente no hay solución. Por eso es que humanamente nadie podía detener esa sentencia, solo a través de ¿qué? De Jesús. Por eso fue necesario que él fuera ungido. Por eso es que Jesús nos puede salvar y nos puede redimir. Entonces ahí tiene que ver en el nacimiento, en el que nace de la Virgen María para que nos pueda redimir y salvar, es decir, para que pueda ser para que sea un hombre, pero engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo para que tuviera esa naturaleza y tuviera con qué pagar. Es por eso es que se cumplen esas escrituras, para que cuando él ya, al quitar ese pecado del mundo, entonces ya nosotros ya somos también, ya Dios, para Dios somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve que el Señor sea el Mesías príncipe o Cristo? Entonces dice que nos sirve que Él sea el Cristo o el Mesías príncipe, porque Jesús es el único que nos puede enseñar los misterios escondidos desde la fundación del mundo. ¿Sí? Y también Jesús es el único que nos puede enseñar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿cuáles misterios estaban escondidos? Bueno, había un misterio allí. Por ejemplo, el nacer de nuevo. ¿Cierto? Eso era un misterio. El misterio de la piedad. Eso era un misterio que nadie lo podía revelar, sino solo el Señor Jesús. Entonces, por eso es importante, porque como Él sí tenía naturaleza divina y Él le pudo tener, poner el sentido a la palabra. Entonces, Él nos pudo enseñar, es el único que nos puede enseñar los misterios escondidos desde la fundación del mundo y nos puede mostrar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuáles son esos tesoros? ¿Cuáles creen ustedes que sean esos tesoros? Por ejemplo, un tesoro que es que aprendiéramos a orar. ¿Cierto? O todo aquello que está allí en Mateo 5, 6 y 7. O sea, esa manera o que pudiéramos nosotros conocer a Dios y conocer qué es lo que le agrada. Todo eso es sabiduría del conocimiento. Entonces, ¿eso quién era el único que podía revelar eso? El único que nos podía enseñar y revelar esos misterios, esos tesoros, era Jesús. Por eso es que Mateo 13, 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y en Lucas 8, 10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, Pastora Irma, ¿me puedes hablar un poquito acerca del Ministerio de la Piedad, por favor? bueno, el misterio de la piedad es cuando está hablando de la deidad, ¿sí? Cuando en el principio era el verbo. Sí.
luego ya el verbo dejó de ser, se despojó para ser carne y habitar entre nosotros, o sea, Jesús, y luego Jesús muere, Dios lo resucita y es glorificado, es decir, que lo hace Dios. O sea que el misterio de la piedad está en el verbo, Jesús y Jesucristo. Ese creo que fue un tema que, si no estoy mal, ustedes lo vieron, sí, ese se vio en el módulo pasado. Sí, sobre el verbo Jesús y Jesucristo. Y eso está en Primera de Timoteo 3:16, en Filipenses 2 y en Apocalipsis 4. Entonces, ese misterio que pudiéramos entender que el verbo se despojó para que y se hiciera carne, es decir, para que se viniera Jesús, carne, sangre, hueso y agua, y que luego Dios a ese Jesús que muere y Dios lo resucita, lo hiciera Dios. Esos misterios los reveló Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, el nacer de nuevo. Mucha gente hoy explica que la persona nace de nuevo cuando se bautiza, por decir algo. No. ¿Cierto? En otros tiempos eso nos enseñaron. Pero esos son misterios que estaban allí. Por ejemplo, él también vino a revelar que el pecado estaba en el corazón del hombre. Esos son misterios, son tesoros de esa sabiduría y del conocimiento. Por ejemplo, que la tierra fuera redonda. Eso también estaba allí en la escritura. ¿Cierto? Todo eso estaba revelado allí. Él era el único que podía hacernos comprender eso que estaba allí. Entonces, por eso ahí lo dice. Entonces, de ahí que cuando al Jesús ser el único que nos puede revelar esos misterios y esos tesoros, de ahí es que Dios lo da por maestro, por jefe y por testigo. De eso era lo que estábamos hablando ahorita, que al ser, era necesario que el Señor Jesús fuera ungido, ¿sí? Para que así mismo siendo ungido, él podría ser el maestro, jefe y testigo. Entonces, al ser, nos sirve que él sea el maestro porque él nos viene a enseñar todo esto. Sí, dice, he aquí, como maestro dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Entonces, Jesús es el maestro. Recuerde que Nicodemo, cuando va esa noche a hablar con Jesús, como le dice, Rabí. Sí, o sea que lo está reconociendo que es el maestro. Otra cosa por las cuales podemos nosotros ver que Jesús es maestro es porque Jesús enseña con autoridad. ¿Cierto? Recuerde que la gente decía que se admiraba porque él enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir eso? Que era coherente lo que él pensaba, lo que hablaba y lo que él hacía, o sea, tenía autoridad. También recuerde que era maestro porque Jesús enseñó por mandamiento. Dice, las palabras que yo os hablo no son mías, el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de lo que he de hablar y lo que he de decir. Por eso nos sirve que Jesús sea el Cristo, o sea, el ungido. Y también cuando Jesús se reúne allí en el Sermón del Monte, él empieza abriendo su boca, les enseñaba. Por eso es que hacer el Mesías ungido nos sirve para que él cumpla eso de que Dios lo dio por maestro y pudiera enseñarnos estos tesoros y estos secretos que estaban, estos misterios que estaban desde la fundación del mundo. También se cumple que Jesús era el jefe. Entonces, el jefe quiere decir que el jefe es la máxima autoridad. Jesús Dios lo constituyó como la cabeza de la iglesia y Jesús es quien dirige toda la iglesia. Por eso Jesús es jefe, ¿cierto? Y nosotros al leer los evangelios y al estudiar y al conocer más a Jesús, dice que Jesús fue Señor de sus discípulos. Ellos lo vieron como su Señor, como su jefe. Y es tanto que vemos que Él les mandaba y ellos obedecían a todo lo que Jesús les decía. Los discípulos y muchas personas también lo reconocían como autoridad. O sea, por eso es que es jefe. Y dice que Él es y también dice que Él era principal entre ellos. Para los discípulos allí, Él era el principal. Entonces ahí vemos que Jesús
Por eso nos sirve que Jesús sea el príncipe. Ahí en Juan 6:68 le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces podemos ver que no existe otro maestro que nos pueda enseñar. Por eso es que Jesús es maestro de maestros, ¿sí? Y en Marcos 12:14 dice, viendo ellos le dijeron, sabemos que eres hombre veraz. Bueno, este es en cuanto a maestro. Este versículo aquí, Marcos 12:14 es en cuanto a maestro. Viendo ellos le dijeron, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces note que Jesús en todo tiempo le estaba enseñando. Y él les enseña, que él les dice allí, pues mire, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí conocen esa sabiduría que él tenía. Y príncipe, porque allí ellos lo vieron allí como la autoridad. Y Jesús, Dios lo constituyó en testigo. Por eso dice aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro. Y testigo es porque el único testigo de Jehová es Jesús, ¿sí? Él es el único testigo de Jehová, un verdadero testigo. ¿Por qué? Porque él dio testimonio de todas las cosas que vio hacer al Padre. Miren, Juan 5, 19, 20 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces dice que él es testigo de lo que vio hacer al Padre, ¿cierto? Habiéndolo Dios mostrado, y Jesús seguía el modelo. O sea, él seguía testificando de lo que Dios le mostraba. Entonces, testigo de lo que vio hacer, pero también Jesús es testigo de lo que oyó del Padre, ¿sí? En Juan 12:49, a ver si aquí lo tengo. Juan 12:49 dice, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí? Entonces, note que él, decimos que él habló por mandamiento, ¿cierto? Pero también testificó, fue testigo de lo que oyó decir al Padre. Y dice que también dio testimonio de la verdad y de las cosas escondidas desde la fundación y de lo porvenir. Entonces miremos acá de las palabras, Juan 8, 38, 40. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. O sea, él testificó con palabras, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces él testificó de las palabras, ¿cierto? Y Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces aquí está testificando Jesús, es testigo de las palabras, es testigo de la verdad. También aquí en Juan 8:40 dice, y ahora procuráis matarme a mí, hombre que ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Por eso es que ahí dice, yo soy la verdad, porque Jesús nunca mintió. Jesús nunca habló por sí mismo. Todo lo que él habló, lo habló lo que el Padre le había dicho. Y siempre habló la verdad. Por eso es que de ahí aprendemos nosotros que ni le quitamos ni le aumentamos.
Pastora, una preguntita, disculpe. Aquí en Juan 8:38, cuando Jesús dice que visto, ¿a cuál padre se refiere? ¿Al padre Abraham o a Dios? Yo no, de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, es de Dios. O sea, como él tenía esa comunión con el Padre porque tenía naturaleza divina. Y otra cualidad, digamos así, algo muy especial que tenía Jesús, es que al tener la naturaleza divina, él le podía colocar el verdadero sentido a la palabra, ¿sí? Entonces, como es la palabra de Dios, entonces él hablaba conforme a la escritura, las verdades que están aquí. Por eso dice que esos tesoros y esos misterios y esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, o sea que el único que las podía revelar era él. Sí, pero cuando él dice yo hablo lo que he visto cerca del Padre, es porque él tenía comunión con el Padre. Sí, aunque no le había visto, porque como es espíritu, pero lo conocía, porque pues es sí. ¿Sí? Y también habla de las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 11:25. A ver si lo tengo por acá. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ajá, sí, aquí ya la colocaron. Entonces, él le reveló a Jesús por cuanto Jesús tenía esa naturaleza y tenía comunión con Dios. Todas las cosas en él eran en común. Entonces podía entender ese lenguaje de Dios. Y en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Recuerde que no es tanta esa sabiduría humana, sino que es el corazón dispuesto, ¿sí? Porque es ese corazón dispuesto y dice que la revela a los niños, porque así le plació. Por eso es que dice que de lo vil y de lo menospreciado ha sacado Dios para avergonzar al sabio. Y también Jesús habló de las cosas de lo porvenir. También Jesús de lo porvenir, por decir algo, Jesús nos habló nos habló del infierno, habló del Hades, habló de todos esos eventos, de esas señales, de todos los acontecimientos que están próximos a cumplirse, ¿sí? Entonces él nos habló de todas esas cosas. Por eso es que Dios lo dio maestro y testigo y jefe de las naciones. Por eso fue necesario que Jesús fuera el Cristo, para que pudiéramos nosotros tener todos estos beneficios. Y lo tercero es que Jesús es el Cristo porque Dios dio testimonio de que Jesús es el Cristo. Por eso dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Y Jesús dio testimonio, Dios dio testimonio de que Jesús es el Cristo. Dios dio testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces, damos gracias al Señor porque no sé si hay alguna pregunta con respecto a Jesús el Hijo de Dios y Jesús el Cristo, pero ahí vimos ya el fundamento de las respuestas de esta pregunta para conocer, es seguir escudriñando. Y si hay alguna pregunta, por favor, entonces, en lo que podamos, con mucho gusto. Y con la ayuda del Señor, la próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos terminando esta pregunta, estaremos viendo Jesús el siervo y Jesús el evangelio. Entonces nos faltaría en la próxima clase. Dentro de 15 días, con la ayuda del Señor, estaremos viendo la segunda y tercera pregunta, y la próxima, la cuarta y la quinta. O sea que en ese orden estaría faltándonos 3 clases.
aunque hay unos grupos que ya creo que están terminando, pero lo que sucede es que al comienzo, pues como hubo unos días que no pudimos hacer clase, entonces por eso estamos un poquito atrasados. Pero pues que Dios nos ayude, no sé si nos faltarían 3 clases con la ayuda del Señor. La pregunta es si hay alguna inquietud con respecto al tema que vimos hoy. Pastora, disculpe un momentico, dice que para qué nos sirve que Jesús fuera el príncipe, es que no apunté, no alcancé a apuntar bien la respuesta. ¿Para qué nos sirve que Jesús fuera el príncipe? Recordemos que Jesús el príncipe es porque es el primero. El príncipe es porque es el primero, ¿qué? El primer miembro del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, de Dios. Sí, de es un para rey. que Tenía que ser un hijo de un rey para que fuera el hijo, el príncipe. el príncipe, sí. En este caso Jesús, pues es el primer hijo, es el primero del reino de los cielos. Sí, es Sí. el primer miembro allí del reino de los cielos. Recuerde que entre muchos hermanos. Nos sirve que el Señor sea Mesías príncipe porque es el único que nos puede enseñar los misterios escondidos desde la fundación del mundo. De la salvación del mundo. Sí, los misterios. Nos puede enseñar los misterios escondidos desde la fundación del mundo. Sí, o sea, que Él es el que por eso es que fue constituido maestro, para que nos pudiera enseñar. Pero para que lo pudiera hacer, tenía que ser, ¿qué? Ungido. Por eso es que usted, al conocer a Jesús, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener la unción del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ir a dar a conocer con de nuevo esta palabra. Y también porque es el único que nos puede enseñar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es la otra. Entonces, en este punto es donde hemos ahondado un poquito más en lo que es el maestro, el jefe y el testigo. Por eso era necesario que fuera, o que nos sirve, que él sea ungido. Que es príncipe ungido. ¿Y en qué nos favorece? En que él quita el pecado del mundo. Por eso fue que Juan que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él tenía que ser ¿qué? Ungido, y en él tenía que cumplirse, y él cumplir las escrituras, y Dios tenía que dar testimonio de él. O sea, que él es el que nos salvó y nos redimió. Para eso nos favorece. ¿Y por qué es necesario que Jesús sea el Mesías príncipe? Porque era necesario que él fuera Mesías príncipe o que fuera ungido. Porque ¿para qué es necesario que el Señor Jesús fuera ungido Mesías príncipe? Porque si él no era ungido, no podía empezar el ministerio, ¿cierto? Entonces, note que cuando él es ungido directamente por Dios con el poder del Espíritu Santo, y cuando él bautizaba allí por Juan, viene el Espíritu Santo sobre él, y cuando él está leyendo la Escritura también, él dice, él da testimonio, dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Entonces es para que fue ungido para que él pudiera empezar el ministerio, para que él pudiera empezar el ministerio. Ese ministerio que él tenía, ¿cierto? Y esa unción con la cual fue ungido, entonces, viene directamente de parte de Dios. Pero tenía que, para que él pudiera ser ungido, entonces tenía que cumplirse todo lo que estaba, todas esas profecías que estaban dadas de antemano. Todas esas profecías que estaban de antemano dadas. ¿Y por qué era necesario que Jesús fuera el Mesías príncipe? Pues para que se cumplieran las escrituras. Entonces, las 3 respuestas de esta pregunta, ¿Jesús el Cristo? Es porque en él se cumplieron las escrituras, él cumplió las escrituras, y Dios dio testimonio que Jesús
es el único Cristo. No habrá otro. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces no sé si tienen alguna pregunta o algo, por favor no duden en escribirme, no, o lo podemos mirar ahora, cuando estén estudiando el tema, pues si hay alguna pregunta o inquietud me avisan. Y con la ayuda del Señor, entonces dentro de 8 días esperamos ya terminar las otras 2 respuestas de la primera pregunta. Gracias, pastora. Pero creo que nos quedan 3 clases. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Entonces, le damos gracias al Señor por este tiempo, que el Señor nos siga permitiendo crecer en el conocimiento de Dios y que nosotros podamos ponerle pues el sentido a cuánto valor tiene el Evangelio, cuál trascendencia es que nosotros podamos entender estas cosas, no solo para que tengamos el conocimiento, sino que para que nosotros podamos tomar para nuestras vidas estos beneficios, estos que nos sirven, todo esto porque si nosotros empezamos a tener esa relación con Jesús basado en esto que estamos conociendo, entonces podremos alcanzar la estatura de Él, podemos estar preparados, podemos ser ejemplo y testimonio, podemos llevar muchas personas al reino de los cielos, porque no es tanto en lo que hagamos, sino que todo lo que se haga esté hecho con amor, como hizo Jesús, como lo mostró él aquí. La base de toda la obra de Jesús para la redención y la salvación del hombre definitivamente fue motivado por el amor. Entonces, el amor nos lleva a perdonar, a servir, el amor nos lleva a hacer todas esas cosas que Jesús hizo, a poner la otra mejilla, a ir una milla más, a no guardar cosas en nuestro corazón, a poder perdonar, ¿sí? A poder agradar a Dios como Jesús lo hizo, siempre dándole a Dios el primer lugar, como Jesús nos dio ejemplo, que todo lo hizo por amor a Él y por amor a nosotros. Que le damos gracias al Señor y le pido a alguno de los hermanos que está en la sala en esta mañana que por favor nos haga la oración, dándole gracias al Señor por este tiempo y para que quedemos despedidos en el nombre de Jesús. ¿Es quien quiere orar en esta mañana? Yo. Listo, hermanito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por ese tiempo que nos has regalado, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, porque tú aparejas los medios, Señor, porque tú permites, Señor, que nos Sí, podamos Señor. conectar, Padre. Gracias por lo que Sí, nos has Señor. enseñado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, porque aún a pesar de la distancia, Señor, tú permites que podamos aprender de ella, Señor. Pedimos que por favor todo esto que hemos aprendido, que nos has enseñado, lo escribas en Sí, nuestra Señor. mente, en nuestro corazón, Señor. Y Padre, que por favor nos ayudes a seguir el ejemplo de Jesús, en el nombre de Jesús. Guárdanos en este día, acompáñanos en todo lo que hagamos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos, con la pastora, Señor, y con cada uno en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, y lo recibimos con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Amén.